En primer lugar revisaremos el informe de aseguramientos de ingresos para persona natural. Los contadores lo manejan bajo el título de certificación de ingresos. Normas relevantes, 1 de 2. El informe se elabora según las normas NIEA 3000. Todos los documentos recibidos serán revisados y verificados según las normas para cada caso. En caso de ejercer actividades profesionales, se debe validar qué tipo de tareas se ejecutan, así como cualidad del profesional con relación a su inscripción ante el colegio que corresponda. Se debe hacer una revisión mínima de los últimos 3 meses de los ingresos declarados por el cliente. Normas relevantes, 2 de 2. En caso de presentar movimientos por transferencias, es preciso conocer el origen de estos fondos y sus respaldos. Si se perciben o declaran ingresos por conceptos de alquileres, se debe anexar una nota explicativa al pie de página con la indicación del bien mueble o inmueble en condición de arrendamiento y las condiciones que estén contenidas en el respectivo contrato. La redacción debe seguir la estructura indicada en el documento. A continuación revisaremos el formato para la elaboración del informe de aseguramiento para la determinación del valor venal de acciones. Se lleva a cabo cuando se requiere emitir una opinión en cuanto al encargo de aseguramiento que genere un grado de confianza razonable sobre la información a la que corresponde. Normas relevantes, 1 de 2. El informe se elabora según las normas NIEA 3000. El licenciado en Administración actuante deberá cumplir con los principios de ética profesional. El profesional actuante deberá tener pleno conocimiento, cumplir con las disposiciones establecidas en las NIF, o el profesional deberá obtener información necesaria y al aceptar deberá dejar por escrito los acuerdos con él o los solicitantes por medio de un contrato de servicios profesionales. Normas relevantes, 2 de 2. En caso de presentar movimientos por transferencias, es preciso conocer el origen de estos fondos y sus respaldos. Los métodos o criterios de valoración deben expresarse de manera clara en el párrafo correspondiente, así como los documentos y otros procedimientos utilizados para la referida evaluación. La redacción debe seguir la estructura indicada en el documento. El siguiente formato a revisar es el informe de aseguramiento sobre ingresos personas jurídicas, conocido bajo el título de certificación de ingresos por los contadores. Normas relevantes, 1 de 2. El informe se elabora según las normas NIEA 3000. El licenciado en Administración actuante deberá cumplir con los principios de ética profesional. Todos los documentos recibidos serán revisados y verificados según las normas para cada caso. Se debe validar qué tipo de actividad comercial o conjunto de actividades comerciales a las que se dedica el cliente. Se debe hacer una revisión mínima de los últimos 3 meses de los ingresos declarados por el cliente. Normas relevantes, 2 de 2. En caso de presentar movimientos por transferencias, es preciso conocer el origen de estos fondos y sus respaldos. Si se perciben o declaran ingresos por conceptos de actividades distintas a las habituales como alquileres, se debe anexar una nota explicativa al pie de página con la indicación del bien mueble o inmueble en condición de arrendamiento y las condiciones que estén contenidas en el respectivo contrato. La redacción debe seguir la estructura indicada en el documento. Un trabajo sobre compilación de información financiera es aplicable en la preparación y presentación de uno, dos o un conjunto de estados financieros o en estados financieros no comparativos, tal como lo pueda requerir un marco de información financiera específica. Normas relevantes, 1 de 2. El informe sobre un trabajo de compilación de información financiera se encuentra enmarcado en las normas de servicios relacionados 4410, NIS 4410. Tiene por objeto aplicar conocimientos en materia contable para facilitar la preparación y presentación de la información financiera de conformidad a las NIF para pymes o cualquier otro marco de información financiera, aplicable y de aceptación nacional. La presente norma es aplicable en la preparación y presentación de información financiera de personas naturales con o sin actividad comercial y de personas jurídicas, efectuando los ajustes correspondientes. El licenciado en Administración actuante deberá cumplir con los principios de ética profesional. El licenciado en Administración colegiado, LAC.
Al momento de aceptar un trabajo de compilación sobre información financiera acordara con la dirección de la entidad y o con el solicitante los términos bajo los cuales se llevará a cabo el encargo, manifestando mediante carta de encargo de información financiera todos los asuntos acordados. Normas relevantes, 2 de 2. Todos los documentos recibidos serán revisados y verificados según las normas para cada caso. Se debe obtener un grado suficiente de conocimiento de los negocios y operaciones de la entidad, su sistema y registros contables. El licenciado en Administración colegiado, LAC, deberá tener como respaldo en sus archivos copias fotostáticas o archivos digitales de las cédulas de identidad y registro de información fiscal, RIF, del cliente. El informe de preparación suscrito por el licenciado en Administración colegiado, LAC, debe ser realizado en papel de seguridad y sus anexos deben guardar relación con lo descrito en el informe con su respectiva coletilla. El informe sobre información financiera prospectiva tiene por objeto preparar la información financiera proyectada basándonos en la evaluación de las estimaciones de la información financiera presentada por la dirección de la organización e informar sobre las conclusiones y dictamen resultantes. Entre esta información se encuentra flujo de caja proyectado, flujo de caja descontado, evaluación para proyecto de inversión, entre otros. Normas relevantes, 1 de 4. El informe de aseguramiento sobre información financiera prospectiva, al que se refiere la presente norma, se encuentra fundamentada en la norma internacional para encargo de aseguramiento NIEA 3400 Informe de examen sobre información financiera prospectiva. El licenciado en Administración actuante deberá cumplir con los principios de ética profesional. El LAC al aceptar la responsabilidad sobre la evaluación y preparación de las estimaciones sobre información financiera, deberá obtener un conocimiento adecuado del negocio. El LAC al aceptar la responsabilidad sobre la evaluación y preparación de las estimaciones sobre información financiera, tiene la obligación de concretar el encargo mediante contrato donde se establezcan las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio profesional. Normas relevantes, 2 de 4. El LAC debe ser prudente en el uso de las variables que sirven como base para las estimaciones presentadas, examinando no solo el comportamiento de la información durante años anteriores sino el comportamiento futuro que se espera de la organización. El LAC debe anexar a la información financiera proyectada una descripción y explicación de cada variable o evidencias que conlleva a la estimación de la información financiera. Normas relevantes, 3 de 4. Se deberá tomar en cuenta las variaciones de indicadores económicos e inflacionarios, estadísticos y otros emitidos por organismos públicos u organismos privados de credibilidad. La conclusión emitida por el LAC responsable se expresa en forma negativa tal como se muestra en el párrafo correspondiente, de que se ha comprobado de que los supuestos considerados en la evidencia se estiman no más cercano a la realidad por lo que resulta razonable su presentación. El LAC responsable emitirá opinión con relación a la fiabilidad de la evidencia y presentación utilizada para la determinación de las estimaciones, minimizando el riesgo material. Normas relevantes, 4 de 4. El LAC responsable debe presentar declaración que prevenga de las diferencias que puedan suscitarse, dado que los hechos previstos a menudo no ocurren como se esperaba, bien sea por el comportamiento de la inflación o por otras variables del entorno no controlables por la entidad. Si las condiciones impiden la aplicación de procedimientos necesarios para la obtención de evidencia y cuyas estimaciones no sean realistas, deberá abstenerse de aceptar la responsabilidad sobre la evaluación y preparación de la información financiera proyectada. El LAC debe conservar las pruebas y papeles de trabajo que evidencien la evaluación y preparación de la información financiera proyectada conforme a lo establecido en la normativa legal vigente. Se revisa a continuación el formato del informe de aseguramiento sobre inventario de bienes o aumento de capital. Conviene señalar que, en los trabajos de aseguramiento el licenciado en Administración colegiado, LAC, tiene el deber de proporcionar una seguridad razonable o seguridad limitada sobre la información objeto de análisis a la que trata el presente informe, garantizando que se encuentre libre de incorrecciones materiales. Normas relevantes, 1 de 2. El licenciado en Administración colegiado, LAC, al consentir en realizar un trabajo de aseguramiento sobre inventario de bienes deberá fijar con el cliente los requerimientos y las condiciones del trabajo a realizar por medio de un contrato escrito o carta de manifestación de encargo. Se aceptará el trabajo cuando no exista motivos para pensar que los requerimientos éticos, incluyendo el de independencia, no se cumplirán.
El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe planificar el trabajo de aseguramiento, alcance y procedimientos a aplicar, indagación, inspección, recálculo, reejecución, observación, conformación, procedimientos analíticos. Normas relevantes, 2 de 2. El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe revisar y confrontar todos los documentos que permitan obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la procedencia de los bienes informados por el cliente. El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe verificar la existencia de los bienes declarados y el estado de los mismos, así como también la forma de pago de los mismos.